Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Creativos Plus. Aquí estamos para llevarte un nuevo video tutorial y hoy vamos a hablar de algo muy pero muy básico, pero a la vez muy pero muy importante dentro del mundo de la producción de audio. Hablamos nada más y nada menos que de la famosa ecualización, pero algo que se preguntan mucho la gente es como, ¿hay una regla específica para poder ecualizar? ¿Existen parámetros estándar para poder ecualizar? Déjame decirte que no los hay. Por lo general, una buena ecualización parte de un buen oído, pero que vaya también pues acorde al proceso que estás realizando. Esta vez vamos a realizar una ecualización con parámetros de estándar. Con parámetros estándar me refiero con parámetros que van a ir en base a una estación de radio. No es lo mismo ecualizar voces para música, no es lo mismo ecualizar voces para documentales, no es lo mismo ecualizar voces para spot de radios, para spot gruperos, para DJs. Esa es la diferencia por el que no hay un estándar específico o una regla específica que te diga pon esto aquí y ahí se queda en la ecualización. Esto viene más bien por conceptos básicos, pero sobre todo saber entender una muy pero muy buena ecualización. Por ejemplo, la ecualización del sonido es un proceso en el que el técnico o la persona que va a producir simplemente disminuye o baja niveles de señales predeterminadas con algunas frecuencias de audio. La mayoría de los sonidos que oímos son muy pero muy complejos, lo que significa que contienen señales de audio en muchas frecuencias diferentes. Pero esto que te estoy diciendo te vas a ver de pronto a lata. Entonces, para entender un poco más el ámbito de la producción de la ecualización, vamos a trabajar directamente. Déjame habilitar aquí mi bastidor de efectos para ir poniendo aquí varios ecualizadores, en los cuales todos tienen el mismo propósito, pero trabajan de una manera diferente. Vamos a trabajar con un Pro Q3, que es de la línea de FabFilter. Vamos a trabajar con un ecualizador analógico, que es un A1 Equalizer. Estos son como los de la vieja escuela y vamos a empezar con los de la vieja escuela y luego vamos con los digitales, por así decirlos. Asimismo, vamos a utilizar y no vamos a despreciar pues la línea de estos amigos de los Waves, en el cual pues vamos a utilizar un API, los 550, incluso por ahí tengo un video donde esta es una emulación de los Universal Audio y sobre todo pues creo que puedo todavía utilizar de estos amigos, déjame ver, creo que todavía tengo en esta misma línea de los, déjame ver si todavía lo tengo aquí instalado o ya lo quité. Creo que ya lo he quitado, pero creo que todavía lo tengo, lo quité, lo tengo, aquí está. El Universal Audio, el Apple Visual Channel Strip. Déjame ver si todavía funciona y sobre todo para mostrarte, sí, todavía lo tengo y lo tengo por un proceso de 20 días. Entonces, este de aquí no lo voy a utilizar porque hoy voy a hablar netamente de ecualización, es decir, trabajar solo esta línea de aquí, y por eso era la comparativa del API que tiene los amigos de Waves, y acá pues Universal Audio, que es la vía original de este ecualizador. Entonces, por eso era que lo había puesto para que tú puedas revisar. Otro ecualizador que vamos a utilizar y que te voy a hacer las comparativas de que cada uno de ellos puede hacer un muy pero muy buen papel, es el ecualizador de la línea de Isotope. Y con estos cuatro creo que va a ser más que suficiente para ir trabajando. Te había dicho que íbamos a ir como que de la era analógica. En este caso van a ser los dos primeros analógicos y dos digitales. Vamos a trabajar primero con el Audio Filter o el A1 Equalizer. Vamos a partir, esta es la voz. Mira, voy a trabajar sin ecualización ahorita. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Muchas veces ya en el canal me han pedido que ecualice de pronto hasta una voz de mujer y vamos a hacerlo. Entonces ahora aquí en el canal para que ustedes puedan ir revisando. Pues entonces los valores. Y vamos a partir por una buena calibración. Romance en New York, la identidad musical de tu época.
Mira, para que tú puedas notar los cambios que yo voy a ir haciendo dentro de mi ecualización, déjame quitar este de aquí también, no pienses que lo estoy utilizando, por eso está apagado, y aquí voy a encender solamente el A1 y listo. Ahora sí, vamos a ver la calibración. Y para que tú vayas notando los cambios, simple y llanamente debes tener unos buenos audífonos o buenos parlantes, si no, no los vas a notar y vas a pensar que sigue sonando igualito. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Vamos a trabajar con las frecuencias de los bajos y directamente vamos a hacerlo con 30, con un low de 30 y vamos a trabajar ahora sí en ecualización. Escuchemos. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Voy a dejarlo aquí con un 3.0 y aquí ya vas a sentir los graves. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Un grave muy pero muy sutil. Si yo lo quiero subir, ya tendría que ponerlo en 60 CPS y aquí también subirle un poco más, por ejemplo. Romance en New York, la identidad musical de tu época. ¿Te das cuenta cómo ya tienes ahí una ecualización un poco diferente? Mira, voy a apagarlo. Romance en New York, Y lo enciendo. la identidad musical de tu época. Los bajos sonaron un poco más precisos. Ahora vámonos con la línea de los agudos. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Lo exageré al 100% o lo superé a la línea de 10 para que tú sientas o veas cómo va sonando. Entonces, mira, yo creo que por una línea de 6, casi a la par con los bajos, sonaría muy bien. Vamos a ver. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Mira, incluso lo voy a dejar en 5 y a los bajos vamos a ponerle un 8 para ver cómo suena. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Creo que lo voy a dejar por un 6, sí. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Y perfecto, vamos a ver la atenuación que va a tener estos agudos. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Ahí, como por un 3 para que no se opaquen tanto. Y la atenuación vamos a dejarla en 10, no la vamos a dejar en 20. Vamos a escuchar cómo va sonando. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Y perfecto, mira, incluso yo aquí tengo un medidor Romance en New York. y me está diciendo que no estoy saturando. Ahorita acabo de apagarlo porque si se queda totalmente encendido, aquí yo ya voy a apagar todo mi proceso, pues y directamente es como apagarlo desde acá. Vamos a ver. La identidad musical de tu época. Y mira, aquí mi atenuación del búmetro ni siquiera sube tanto. Por eso yo acá estoy trabajando con niveles sumamente bajos, porque recuerda, la ecualización es el primer paso. El primer paso, donde tú te equivocas en la ecualización, automáticamente se dañó todo. Entonces yo sí te recomiendo que cuando trabajes con ecualizadores los trabajes desde un bastidor de efectos, porque si te equivocas en algún proceso puedes retornar. Y mira cómo viene esta ecualización, muy bonita. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Perfecto. Esa es la ecualización que voy a tener con este ecualizador que es nada más y nada menos que uno de la vieja escuela. Y vamos a trabajar con otro más de la vieja escuela. Y esta vez, mira, aquí está. Está el API, el 550 Equalizer de la línea de Waves. Vamos a ver cómo suena esto. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Romance en New York. Aquí ya empecé a trabajar con los bajos. La identidad musical de tu época. Y vamos con los medios. Romance en New York. La identidad musical de tu época. En los medios voy a quitarle, creo, un poquito. Voy a dejarlo como por un 2. Vamos a ver cómo nos va. Romance en New York. La identidad musical de tu época. Romance en New York. Todo es cuestión de oído. Mira. La identidad musical de tu época. Agudos. Romance en New York. La identidad musical de tu época. Romance en New York. La identidad musical de tu época. Romance en New York. Incluso los bajos creo que lo estoy exagerando un poquito. Vamos a quitarlos. La identidad musical de tu época. Y perfecto. Me gusta cómo suena. Vamos a ver. Romance en New York. Vamos a quitarle la atenuación y vamos a bajarlo. Déjame ponerlo aquí, no tanto en 0, pero sí dejarlo en un 1.4. La identidad musical de tu época.
Y si yo fusiono los dos ecualizadores, mira cómo se va a enriquecer aún más el audio, porque los dos están trabajando de manera balanceada. Escucha. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Voy a crear aquí un bucle para que tú veas cómo se fusionan estos dos. Romance en New York, Con y la sin. identidad musical de tu época. Sin. Romance en New York, Con. la identidad musical de tu época. Solo uno. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Pare de contar. Todo viene de la mano de una buena ecualización. Ahora vamos a hacerlo con el Pro Q3. Lo voy a encender y lo voy a trabajar desde cero. Y vamos a escuchar. La diferencia ya de estos digitales es que mira, conforme tú vayas dando doble clic, puedes ir creando varios puntos. Y todas las frecuencias que tú creas, ya esto ya es más técnico cuando creas varios puntos. Mira, varios puntos. Aquí tengo varios puntos de ecualización. Entonces, para muchos ingenieros no es loable estos ecualizadores digitales. Prefieren trabajar con los análogos, con los dos primeros que trabajamos. Para muchos el Fat Filter, el Pro Q3 es uno de los peores ecualizadores y otros pensamos diferente. Pero vamos a ver qué pasa cuando trabajamos con cada uno de estos parámetros. Los básicos, los bajos, los medios y los agudos. Vamos a ver cómo suena esto. Incluso, mira, si yo quisiera meterme de una manera más técnica, vendría a ser un corte de bajo y esto para muchos suele resultar un poquito incómodo porque si yo lo escucho, mira, me dice que yo puedo cortar ciertas bandas o ciertas frecuencias, pero no lo voy a trabajar de esa manera. Vamos a trabajarlo de manera directa. Entonces yo aquí voy a crear mi ecualización solo con los bajos. En la vieja escuela, mira, voy a ampliar mi banda. De tu época. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Ya, y mira, y sí voy a crear aquí esto, un pequeño corte, porque sí siento que siento que me estoy elevando un poco en las letras S, pero es la idea, no quiero trabajarlo tan a fondo al Pro Q3, por eso creé una cuarta banda. Escucha ahora cómo suena. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Y perfecto. ¿Qué pasaría si yo fusiono lo digital con lo análogo? Romance en New York, la identidad musical de tu época. Claramente se puede ver que sí se llevan de la mano. Y si yo pongo un ecualizador, déjame trabajarlo predeterminado, esta vez de la línea isótope, y mira, casi prácticamente el isótope me da las mismas 4 o 5 bandas que yo pueda trabajar, pero si yo quiero crear otras, mira, puedo darle doble clic y automáticamente vas creando. Es la diferencia de trabajar con equipos digitales. Creas una frecuencia, creas otra, subes, bajas, la haces más grande, más pequeña, más ancha, más angosta, la activas, la desactivas, la prendes, la apagas, solo la escuchas a ella, no la quieres, la eliminas. Entonces, es la ventaja que te dan la era digital. Pero, ojo, no te confíes siempre en lo digital. En lo digital, la ventaja es que tú puedes ir trabajando e ir escuchando el solo esas bandas. Por ejemplo, mira, aquí tengo frecuencias, y es lo que te decía, al igual que en el Fat Filter. Yo tengo todavía frecuencias que no me sirven, pero no voy a llegar en este tutorial a profundizarlo al 100%. Voy a hacerlo sí en un video que voy a subirlo directamente para los amigos que ya quieran realmente participar en el club de miembros y que quieran ver a profundidad la ecualización. Pero por ejemplo, mira, si yo quisiera trabajar con los solos, date cuenta cómo tengo ciertas frecuencias que tengo ruidos que no me agradan aquí. Es como un enlatado. Claro que cuando lo desactivo, identidad musical de tu época, se fusionan todos ellos y no se van a sentir. Pero la idea es que cuando tú empiezas a producir, esos archivitos vayan quedando de lado. Por ejemplo, mira, ya aquí yo puedo hacer ya un barrido. Voy a poner los solos.
Y desde aquí yo puedo ya empezar a ecualizar, mira. Y ahí me trabajaría ya esta banda para hacer más amplia. La identidad musical de tu época. Pero eso es algo, como te digo, que lo vamos a trabajar más a fondo dentro del canal. Entonces, voy a dejar este aquí con ese corte de bajos y vamos a trabajar con los medios. El solo. Romance en New York. La identidad musical de tu época. Romance en New York. La identidad musical de tu época. Romance en New York. La identidad musical de tu época. Romance en New York. La identidad musical de tu época. Romance en New York. Perfecto, me gusta cómo suena ahí. Trabajamos con el solo. Igual aquí, mira, tengo unos pequeños decibeles aquí que no me simpatizan mucho y voy simplemente a hacerle aquí un pequeño corte y voy a crear una tercera banda y vamos a escuchar. Y voy a trabajar simple y llanamente con las frecuencias que a mí realmente me sirven. Las que no, pues se quedan a un lado. Mira, escucha cómo suena ahora. Romance en New York. La identidad musical de tu época. Voy a apagarlo y mira cómo suena. Escucha las diferencias. Romance en New York. Enciendo. La identidad musical de tu época. Todos los sonidos quedan balanceados. Y esa es la importancia de cuando tú trabajas con un ecualizador. Y mira, ¿qué pasaría si fusionamos ya los 4 ecualizadores? Cuando no exageras, escucha lo que va a pasar. Romance en New York. Mira, incluso llego hasta los menos 3 decibeles solo con la ecualización y ahí lo que me restaría es alguno de ellos manipularle algún proceso. Por ejemplo, vamos a ver. La identidad musical de tu época. Romance en New York. La identidad musical de tu época. Romance en New York. La identidad musical de tu época. Romance en New York. La identidad musical de tu época. Romance en New York. La identidad musical de tu época. Esto en base porque tengo a todos trabajando al mismo nivel. Pero si yo tendría que trabajar quitando alguna frecuencia solo con uno, entonces ahí sí ya se quedaría con los parámetros con los que trabajé. Romance en New York. La identidad musical de tu época. Romance en New York. La identidad musical de tu época. Romance en New York. La identidad musical de tu época. Romance. Y ahí está, mira. Tengo 4 ecualizadores y los 4 se fusionaron muy pero muy bien. ¿Por qué? Porque debes tener la estrategia de tener un buen oído y sobre todo darle tú el matiz que quieres brindarle a tu ecualización. ¿Qué pasaría si yo digo que subiendo este parámetro me va a sonar bien? En New York, la identidad musical de tu época. Mira lo que pasó. Automáticamente mi audio se dañó. Puedo quitarle las ganancias y puedo quitarle aquí las bandas. Romance en New York, la identidad musical de tu época. Pero mi audio sigue dañado. Entonces, si trabajas una ecualización sumamente balanceada, vas a tener un audio que va a sonar específicamente bien. Y mira, de esta manera tú puedes trabajar muy pero muy balanceadamente. Solo recuerda, necesitas tener una autoeducación de tu oído y eso sí, estudiar ciertos parámetros de los cuales aquí en este video no te he hablado. De cómo se fusionan las frecuencias, de cuánto a cuánto puedes subir los bajos, de cuánto a cuánto trabajan los medios, de cuánto a cuánto los agudos, de cómo poder sacar otro tipo de frecuencias, de limpiar, hacer barridos y muchas cosas más. De eso vamos a hablar en un video tutorial, como te indiqué, dentro de nuestro canal de miembros. Un abrazo y sobre todo sigan creando cosas nuevas. Espero que este video te haya servido de mucho. Déjame tu comentario y sobre todo te invito a que te suscribas y que compartas el canal.